La historia de Pedro y la liberación sobrenatural. Era una noche oscura en Jerusalén y el aire estaba cargado de inquietud. En la ciudad se hablaba de un hombre, Pedro, uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, el reino de Herodes, Agripa. Primero había lanzado su furia sobre los cristianos. Después de la muerte de Jacobo, el hermano de Juan, Herodes sentía que su poder crecía entre los líderes judíos, pero no se detendría ahí. Para consolidar aún más su control, decidió arrestar a Pedro, un pilar fundamental del movimiento cristiano. Herodes sabía que Pedro era uno de los más grandes predicadores de la fe en Jesús, y su arresto le permitiría no solo ganar el favor de los líderes religiosos judíos, sino también demostrar su autoridad. La decisión fue tomada rápidamente. Pedro fue apresado y encarcelado bajo estrictas medidas de seguridad. No se trataba solo de ponerlo tras las rejas. Herodes mandó colocar a Pedro entre dos soldados, atado con cadenas, y dos puertas de hierro, custodiadas por más guardias. Se trataba de una prisión prácticamente inexpugnable. Pero la iglesia de Jerusalén no se quedó de brazos cruzados. Sabían que Pedro no solo era un líder, sino un símbolo de la fe. Así que en medio de la angustia, la iglesia comenzó a orar sin cesar. Eran noches de intensa vigilia, donde las oraciones ascendían al cielo, pidiendo a Dios que librara a su siervo de esa muerte segura. No sabían si Pedro viviría o moriría, pero confiaban en que Dios, en su infinita misericordia, escucharía su clamor. Mientras tanto, en la prisión, la situación de Pedro era cada vez más desesperante. En su celda oscura, bajo el peso de las cadenas, Pedro sabía que su vida estaba en peligro. Había visto cómo Herodes había matado a Jacobo sin dudarlo. El temor se cernía sobre él. Pero en su corazón, a pesar de la angustia, algo le decía que no debía temer. Pedro había visto milagros antes, había caminado sobre el agua, había sido testigo de la resurrección de Jesús y sabía que, si era la voluntad de Dios, nada ni nadie podría detener su destino. Esa noche, mientras la iglesia oraba fervorosamente, algo extraordinario ocurrió. El cielo, aunque invisible para el ojo humano, comenzó a moverse en favor de su siervo. En medio de la oscuridad de la prisión, una luz brillante iluminó la celda de Pedro. Un ángel del Señor apareció de repente. Pedro, aún en shock, se despertó. El ángel le dijo con firmeza: «Levántate rápidamente». Las cadenas que lo sujetaban cayeron al suelo con un ruido metálico. El ángel, sin perder tiempo, lo instó a ponerse de pie. Pedro, atónito, no podía creer lo que veía. Creyó que estaba soñando. Pero mientras el ángel lo guiaba por la prisión, las puertas de la cárcel se abrieron solas. El primer portón, que parecía impenetrable, cedió ante el poder divino. Y luego, el segundo. Pedro ya no sentía las pesadas cadenas que lo habían aprisionado. Con cada paso que daba, sentía más y más que algo sobrenatural estaba ocurriendo. La puerta de hierro de la ciudad se abrió con un crujido, como si el propio universo estuviera alineado para liberarlo. El ángel lo llevó hasta la calle, y allí, de repente, desapareció. Pedro, ahora completamente libre, se quedó solo en la oscuridad de la noche, respirando profundamente, todavía incrédulo. Es un milagro, pensó. Dios ha respondido a nuestras oraciones. En ese momento se dirigió rápidamente a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde los cristianos se habían reunido para orar por él. Golpeó la puerta con urgencia. Dentro, los creyentes se sobresaltaron. Roda, la sirvienta, corrió a abrir, y cuando vio a Pedro, casi no podía creer lo que veía. Pero antes de que pudiera abrir la puerta completamente, corrió a los demás, gritando: «¡Pedro está en la puerta!».
Al principio los creyentes pensaron que Roda estaba loca. No puede ser, dijeron, debe ser su ángel. Pero cuando finalmente abrieron la puerta, la visión de Pedro de pie frente a ellos hizo que todos se quedaran boquiabiertos. Pedro les explicó lo que había sucedido, cómo Dios había intervenido de manera milagrosa para liberarlo de las manos de Herodes. Les contó cómo, aunque Herodes pensaba que tenía todo bajo control, había un poder mucho más grande que él, un poder que había abierto las puertas de la prisión y liberado a su siervo. La iglesia, al escuchar la noticia, se llenó de asombro, pero también de agradecimiento. Sabían que sus oraciones habían sido escuchadas. Mientras tanto, Herodes se encontraba en un dilema. Pedro había desaparecido de la prisión, y aunque ordenó una búsqueda exhaustiva, no logró encontrarlo. La arrogancia de Herodes, que pensaba que todo estaba bajo su control, fue aplastada por la fuerza del poder divino. Su plan de acabar con Pedro fracasó. Y no solo eso, sino que los cristianos se vieron fortalecidos en su fe. Herodes, que había buscado ganar poder político y religioso a través de su persecución de los cristianos, pronto aprendería que hay algo más grande que la política, más grande que el poder humano, la soberanía de Dios. Y ese poder se manifestó de la manera más clara en la liberación milagrosa de Pedro. Este acto de Dios no solo mostró su poder, sino también su fidelidad hacia aquellos que ponen su confianza en Él. Mientras Herodes confiaba en su ejército y en sus soldados, Pedro confiaba en la oración de la iglesia y en la intervención divina. Y esa confianza fue lo que lo liberó. Hoy, al escuchar esta historia, te invito a reflexionar. ¿Dónde pones tú tu confianza? ¿En los poderes de este mundo o en el poder que tiene Dios para transformar cualquier situación, por más desesperada que parezca? Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha recordado el poder de la oración y la intervención divina, te invito a suscribirte a nuestro canal Historias Legendarias de la Biblia. Aquí, cada historia está llena de lecciones que nos acercan más a entender la grandeza de Dios. No te pierdas nuestras próximas narraciones.